cuando se cerró la última puerta. Ahí fue donde comenzó el milagro. Os pido que nos bendigáis con vuestra suscripción al canal y que nos demos lo que quieras en este video. Hay una especie de silencio que no es paz. Es un silencio pesado y asfixiante, de esos que llenan los pulmones sin dejar entrar realmente el aire. El tipo de silencio que ocurre después de noticias que nadie está preparado para recibir. María Fernanda conocía ese silencio. Tenía 19 años. Vivió en una manzana sencilla de Iztapalapa, Ciudad de México, en uno de esos barrios donde las casas están pintadas con colores vivos, pero las historias que hay en su interior tienen un peso que ningún color puede ocultar. Las calles olían a tierra mojada tras la lluvia, a tortillas calentadas en el comal, a flores de cempasúchil en las ventanas de los vecinos. Era un barrio humilde, pero era suyo. Fue donde creció, donde aprendió a soñar. Y María Fernanda sabía soñar. Desde que era una niña, cuando veía a su madre inclinarse sobre la máquina de coser hasta altas horas de la noche, con los dedos marcados por la aguja, los ojos cansados pero firmes, María Fernanda se prometía en silencio: algún día cambiaré esto. No lo dijo en voz alta. Lo mantuvo como una promesa sagrada, una de esas que no necesitan testigos, porque quienes realmente necesitan escuchar ya lo saben. El sueño era ser médico. No por estatus, no por dinero, pero porque recordaba el día en que su madre, doña Carmen, tuvo una crisis de presión y tuvo que esperar horas en el pasillo de un hospital público mientras el mundo a su alrededor seguía girando como si nada estuviera pasando. Recordé el olor de ese pasillo, por el frío del banco de metal, de las manos de su madre temblando ligeramente mientras lo sostenía sin soltarlo. Ese día, María Fernanda tenía 15 años y tomó una decisión que nunca volvió a ver: iba a estudiar medicina. Iba a ser el tipo de doctora que mira a los ojos del paciente. Eso deja a nadie esperando solo en un pasillo frío. Pero los sueños son difíciles. Y en la familia López, el dinero era algo que entraba gracias al esfuerzo de las manos de doña Carmen y salía casi al mismo ritmo para pagar el alquiler, la comida, la gasolina, el agua, las facturas que nunca terminaban. La universidad privada estaba descartada. El tema ni siquiera se mencionó. Era como hablar de lo imposible. Por eso la UNAM lo era todo. La Universidad Nacional Autónoma de México. Una de las universidades más populares de toda América Latina. Libre, público, de excelencia. Para jóvenes como María Fernanda, aprobar el examen de ingreso a la UNAM no era solo entrar en la universidad. Era cruzar una frontera. Era para demostrar que el barrio no definía el destino. Era abrir una puerta que, una vez abierta, cambiaría no solo su vida, sino la de toda su familia. Pasó todo el año preparándose. Todo el año. Mientras otras chicas de su clase hacían planes de viaje, fiestas de graduación, citas, María Fernanda se despertaba a las 5:30 de la mañana y se dirigía a la mesa de estudio que estaba en la esquina de su habitación, entre la cama y la ventana que daba a la calle. Estudié biología, química, español, matemáticas, historia. Hice exámenes simulados. Repitió las fórmulas hasta quedarse dormido con ellas en la cabeza. Me desperté en mitad de la noche con dudas y lo anoté en un cuaderno que siempre dejaba junto a la almohada. A veces su madre aparecía en la puerta de su habitación con un vaso de atole caliente, sin decir nada, dejándolo allí, en el borde de la mesa, antes de volver a la máquina de coser. Era su lenguaje. No necesitaban palabras. El atole dijo: estoy aquí, creo en ti, no para. Y María Fernanda no se detuvo. Pero hay algo para lo que ninguna simulación en el mundo puede preparar a una persona. Es el peso emocional del día del examen. Aquella mañana de febrero llegó con una fina llovizna cubriendo la ciudad, el cielo gris plomo, y María Fernanda salió de casa con el estómago revuelto, la mochila a la espalda, los cuadernos de repaso en la mano y una oración susurrada en voz baja mientras bajaba las escaleras de la casa. Virgencita, acompáñame hoy. Lo dijo en español, como siempre. Corto. Sincero, desde la parte inferior del pecho. Doña Carmen apareció en la puerta, con el delantal aún atado, el pelo recogido, y miró a su hija con esos ojos que no necesitaban decir nada más. Vamos. Ve con Dios. María Fernanda sonrió. Una pequeña sonrisa tensa, de esas que forzamos cuando tenemos miedo pero no queremos mostrarla. Y caminó por la calle, mezclándose con la ciudad que ya estaba despertando. El examen duró horas. No podrá decirte exactamente lo que sintió dentro de esa habitación. Solo quienes han estado sentados en una silla así lo saben. Es una mezcla de concentración y terror que divide el cuerpo en dos.
Una parte que intenta responder con claridad, otra que se repite en un bucle silencioso y si no es suficiente. ¿Qué pasa si cometo un error y si no paso? Es agotador de una manera que va más allá de lo físico. Cuando salió del lugar de pruebas, la ciudad ya se estaba oscureciendo mucho. Estaba de pie en silencio en el metro de vuelta a casa, con los auriculares puestos pero sin música. Solo necesitaba una barrera invisible entre ella y el mundo durante unos minutos. Intenté todo lo que pude, pensó. Ahora solo nos queda esperar. Esperar es cruel. Las semanas que siguieron fueron una tortura silenciosa. Siguió ayudando en la casa, acompañando a su madre en las entregas de costura por los barrios, fingiendo normalidad. Pero en cada momento libre, el pensamiento volvía. ¿Fue suficiente? ¿Había respondido bien a esa pregunta de química que estaba en duda? ¿Subirá la puntuación de corte este año? Su amiga Lucía llamaba constantemente. Fernanda, deja de martirizarte. Has estudiado más que nadie que conozca. Relájate. Pero, ¿cómo relajarse cuando todo lo que soñabas está en un resultado que aún no ha llegado? El día que salió la lista, lo supo antes de verla. Me enteré por el ruido del móvil. Por cierto, apareció la notificación. Por el frío que le recorría el cuello cuando desbloqueó la pantalla y entró en el portal de la UNAM con dedos que apenas obedecían. Introdujo el número de candidato. Esperó a que cargaran. Y entonces la pantalla mostró lo que nunca imaginó tener que leer. Candidato en el seleccionado. No seleccionado. Lo leyó 3 veces. 4. Intentó encontrar algún error, alguna otra posible interpretación para esas palabras. Pero no la había. La lista estaba fuera. Los nombres aprobados estaban ahí. La suya no lo era. El móvil se le resbaló de la mano y golpeó el borde de la cama. Y se instaló el silencio. Ese silencio pesado que no es paz. Doña Carmen apareció en la puerta de la habitación segundos después, quizá atraída por algo que las madres sienten incluso sin ver. Vio a su hija sentada al borde de la cama, con la mirada fija en la nada, el rostro aún sin lágrimas, pero con una expresión que reconoció al instante. Era la expresión de alguien que acaba de ver un sueño partirse por la mitad. María Fernanda no respondió. No tenía nada que decir. Porque a veces el dolor va antes que las palabras, y ocupa todo el espacio donde deberían estar las palabras. Esa noche, no cenó. Se quedó mirando al techo de su habitación, escuchando el ruido de la máquina de coser de su madre al otro lado de la pared. Ese sonido que ha oído toda su vida. Constante, paciente, incansable. Igual que tu madre. Trabajó tan duro por mí, pensó María Fernanda. Y desperdicié la única oportunidad que teníamos. Así era como lo veía en ese momento. Con la crueldad distorsionada que el dolor nos impone. No vio la dedicación de todo el año. No vi los exámenes de prueba, ni las mañanas temprano, ni el sacrificio. Solo podía ver la palabra no seleccionada parpadeando como una luz roja dentro de su pecho. Y mientras la máquina de coser permanecía al otro lado de la pared, María Fernanda cerró los ojos intentando dormir. Pero el sueño no llegó. Solo la pregunta que seguía rondando sin respuesta. ¿Y ahora qué? Hay una diferencia entre estar triste y estar roto. La tristeza duele, pero sigue dejando a la persona en pie. Aún así, le permite pasear por la casa, preparar un café, responder a un mensaje, fingir normalidad durante unas horas. La tristeza es soportable. La tristeza pasa. Pero lo que María Fernanda sintió esa semana no fue tristeza. Era la sensación de que el suelo bajo sus pies simplemente había desaparecido, y caía en cámara lenta, sin saber dónde iba a acabar, sin saber si había algo ahí abajo que sosteniera la caída. A la mañana siguiente del resultado, se despertó con el sol ya alto. Algo raro. Ella, que siempre se despertaba antes que nadie, que tenía la costumbre de ser la primera en oír al vecindario despertarse, había dormido hasta casi las 10 de la mañana en un sueño profundo y sin sueños, de esos que no descansan, solo se desmayan. La casa estaba en silencio. Se arrastró hasta la cocina. Tenía una nota sobre la mesa, con la pequeña letra inclinada de su madre. Fui a entregar los vestidos de la señora Reyes. Hay frijoles en la cocina. Come. Te quiero. María Fernanda miró la nota demasiado tiempo. Te quiero. 2 palabras sencillas. Pero en ese momento pesaban como una acusación que su madre nunca haría, pero que ella misma fabricó en su propia cabeza. Su madre la quería. Había trabajado toda su vida para ella. Y había fracasado. Dobló la nota con cuidado, la guardó en el bolsillo de su sudadera y no tocó los frijoles. Lucía apareció a última hora de la tarde.
Era de esas amigas que no preguntan si pueden entrar, simplemente entran, porque doña Carmen ya había abierto la puerta antes de que llamara. Llegó con una bolsa de galletas de canela y esa sonrisa amplia y ruidosa que normalmente era suficiente para mejorar cualquier día. Pero ese día resistió cualquier mejora. Fernanda. Lucía se sentó al borde de la cama, a su lado. No puede ser así. Lo sé, respondió María Fernanda sin apartar la vista del techo. Hay otras maneras, otros caminos. UNAM no es el único, Lucía. La voz salió más cortante de lo que pretendía. Por favor. Ahora no. Lucía guardó silencio. Abrió el paquete de galletas. Le puso uno en la mano a su amiga sin decir nada. Y los dos se quedaron así un rato, en silencio, mientras fuera del barrio de Iztapalapa seguían viviendo como si el mundo no se hubiera derrumbado por al menos una persona en esa manzana. 3 días después, cayó doña Carmen. No fue una caída dramática. No era algo que ocurra en las películas, con ruido y desesperación inmediatos. Era discreta, como todo en la vida de su madre. Carmen estaba de pie en la cocina, terminando de doblar un lote de blusas que tenía que entregar al día siguiente, cuando sintió que la cabeza le daba vueltas con una fuerza que nunca antes había sentido. La sostuvo en el borde del fregadero. Se quedó quieto. Esperó a que pasara. No pasó. María Fernanda estaba en el dormitorio cuando oyó el ruido amortiguado de algo apoyado en los muebles. Se escapó. Encontró a su madre sujetando el lavabo con ambas manos, el rostro pálido, la respiración irregular, la mirada desorientada de quien intenta entender lo que le está pasando a su propio cuerpo. Mamá. Cruzó la cocina en 2 pasos. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nada, solo fue un mareo. Intentó Carmen enderezarse, intentó sonreír, intentó hacer lo que siempre hacía, minimizar, proteger, no preocuparse. Pero su cuerpo no cooperó con la puesta en escena. Sus rodillas cedieron ligeramente, y solo el brazo rápido de María Fernanda evitó que resbalara. Pasaron horas en el centro de salud. Horas en esas sillas de plástico, bajo la luz fluorescente que hacía que todo pareciera más cansado y triste de lo que ya era. María Fernanda permaneció al lado de su madre todo el tiempo, cogiéndole la mano, observando cada expresión de su rostro, cada cambio en su respiración. El médico que los atendía era directo, sin rodeos. Doña Carmen tenía hipertensión descontrolada. Tenía niveles peligrosamente altos. El estrés, la carga excesiva de trabajo, las noches sin dormir habían pasado factura que el cuerpo ya no podía ignorar. La recomendación era clara: descansar. Reducción drástica en el ritmo de trabajo. Medicación continua. Seguimiento. De vuelta en casa, sentada en el metro en silencio, María Fernanda miró el reflejo de ambos en el oscuro cristal de la ventana. Su madre con una mirada perdida, aún un poco desorientada. Ella misma con un peso sobre los hombros que se había duplicado en los últimos días. Sin la UNAM. Y ahora sin los ingresos de su madre. El pensamiento llegó frío y directo, sin piedad. ¿Qué será de nosotros? En los días siguientes, la casa cambió de ritmo. La máquina de coser se quedó en silencio por primera vez en años. Ese sonido constante que María Fernanda había escuchado toda su vida, que era casi una extensión del silencio doméstico, simplemente desapareció. Y el silencio que permaneció era diferente. Estaba vacío. Era la ausencia. Doña Carmen intentó levantarse, intentó coger alguna prenda, intentó hacer algo útil, y María Fernanda amablemente la mandó de vuelta al sofá, a la cama, al descanso que necesitaba, y eso le costó tan caro su dignidad como mujer que siempre había trabajado. No soy una inválida, gruñó. Lo sé, mamá. Pero necesitas descansar. Solo por un tiempo. ¿Y las órdenes? La señora Reyes está esperando. La llamo. Te lo explico. Carmen miró a su hija con esos ojos que transmitían una mezcla de gratitud y culpa que le rompió el corazón. No deberías estar cuidándome. Debería estar estudiando. María Fernanda no respondió a esta parte, porque todavía dolía demasiado. Por la noche, cuando su madre dormía y la casa estaba completamente silenciosa, María Fernanda se sentaba en la mesa de estudio que había sido escenario de tanto esfuerzo durante todo el año. Los cuadernos seguían ahí. Los apuntes, los resúmenes, los exámenes simulados llenos de notas de bolígrafo. Pasó la mano lentamente por las páginas, como si tocara una herida que aún no se había cerrado. ¿Para qué fue todo esto? No estaba siendo dramática. Era una pregunta real, que requería una respuesta real, y no tenía ninguna. Había estudiado durante todo un año. Había renunciado a tantas cosas.
Había alimentado un sueño con un cuidado que rozaba lo sagrado. Y el resultado fue, no seleccionado. Y ahora su madre estaba enferma. Y el dinero estaba al límite. Y no sabía qué hacer al día siguiente, y mucho menos con el futuro. En un solo instante, sintió todo eso a la vez, y era demasiado grande para caber en silencio. Las lágrimas llegaron sin aviso, gruesas y calientes, corriendo por su rostro mientras se sentaba frente a los cuadernos que de repente no significaban nada más. Lloró de una forma que no había llorado en mucho tiempo. Sin restricciones. Sin intentar ser fuerte. Con la cara enterrada entre los brazos cruzados sobre la mesa, los hombros temblando, el llanto ronco y profundo, desde ese lugar dentro del pecho donde guardamos todo lo que no podemos decir. Y en un momento dado, en medio de ese llanto, sin planear, sin ensayar, una frase se le escapó suavemente de los labios. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? No era ira. Era pura desesperación. Era la voz de una chica de 19 años que había hecho todo bien y que no entendía por qué el resultado había sido así. Que no entendía cuál era el plan. Que estaba agotada de intentar ser fuerte y que, en ese momento, simplemente no podía más. La pregunta quedó suspendida en el aire de la pequeña sala. Sin respuesta inmediata. No hay señales visibles. Solo el silencio del amanecer, y fuera, lejos, el ruido lejano de la ciudad que nunca dormía del todo. Fue Lucía quien, unos días después, pronunció la frase que cambiaría el curso de todo. No fue un concilio elaborado. No fue un discurso. Era algo sencillo, dicho casi de pasada, mientras los dos tomaban café en la acera de su casa. ¿Has estado ya en la basílica? María Fernanda miró a su amiga. Hace tiempo. Vamos, Fernanda. Lucía dijo esto con una seriedad que no encajaba con su tono habitual. No digo que vaya a solucionarlo todo. Pero a veces tenemos que poner peso en brazos distintos a los tuyos. Llevas días cargando todo solo. Ve allí. Habla con ella. María Fernanda no respondió en ese momento. Pero la frase se quedó. Habla con ella. Esa noche, antes de dormir, se quedó mirando la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en la esquina de la estantería de su habitación, entre un marco familiar y una maceta de plástico que su madre había colocado allí años atrás. No recordaba cuándo había dejado de rezar de verdad. No el tipo de oración mecánica, repetida por costumbre. Pero la oración real, íntima, esas que cuestan algo porque requieren que abramos lo que se conserva. Había pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Y mientras miraba esa imagen, María Fernanda sintió algo que no supo muy bien cómo nombrar. Una especie de llamada silenciosa. Una certeza pequeña pero persistente de que era hora de irse. Ve allí. Habla con ella. Tomó la decisión sin ceremonias. Mañana iría a la Basílica de Guadalupe. No con la esperanza de un milagro. No con una lista de deseos. Pero con el corazón roto y la honestidad de alguien que ya no tiene nada que ocultar, ni de sí misma ni de Dios. Solo con la necesidad desesperada de encontrar una solución. Ciudad de México se despertó esa mañana con un frío discreto que cubría las calles como un fino velo. María Fernanda se fue temprano de casa, incluso antes de que su madre despertara. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina, un reflejo involuntario de las notas que doña Carmen siempre le dejaba. Solo escribió: fui a la basílica. Volveré pronto. Te quiero. Tomó el metro en la estación más cercana. Línea 3, dirección norte. Sentada en el vagón que se balanceaba suavemente sobre las vías, miró a los demás pasajeros. Una señora mayor con una bolsa de la compra en el regazo. Un joven durmiendo con la cabeza apoyada en el cristal. Dos niños peleando en silencio por unos auriculares. Todos con sus propios pesos. Todos cargando algo que nadie más vio. Nunca sabemos por lo que está pasando el otro, pensó. Y por alguna razón, ese pensamiento la hacía sentirse un poco menos sola. Cuando apareció la Basílica de Guadalupe en el horizonte, María Fernanda sintió que algo se le apretaba en el pecho. Conocía ese lugar desde que era niña. Venía con su madre cada 12 de diciembre, en la fiesta de la Virgen, mezclada con la multitud de fieles que llegaban de todos los rincones de México y del mundo. Recordaba el olor a incienso, las flores, las canciones que flotaban en el aire como algo vivo. Era un recuerdo que tenía tatuado. Pero hoy era diferente. Hoy no vino a ninguna fiesta. Estaba hecho trizas. La plaza frente a la basílica estaba tranquila a esa hora de la mañana. Algunos peregrinos arrodillados en el camino de piedra, avanzando lentamente hacia la entrada, cumpliendo promesas antiguas. Vendedores de velas y flores en los bordes. El olor a copal flotando en el aire frío. María Fernanda entró en la basílica con pasos lentos. El interior era vasto y a la vez acogedor, con esa luz dorada que se filtraba por las altas ventanas y reposaba sobre todo como una bendición silenciosa.
En la parte superior, en el centro del altar, la imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe. La tilma de Juan Diego. Los ojos de la Virgen que, dicen los que creen, miran hacia atrás. Encontró un banco vacío cerca del centro. Se sentó. Guardó silencio un momento, dejando que el entorno entrara, dejando que el ajetreo de la ciudad permaneciera fuera unos minutos. Y entonces se arrodilló. La oración no comenzó con palabras hermosas. No empezó con fórmulas memorizadas, ni con los rosarios que conocía de memoria pero que en ese momento parecían insuficientes para el tamaño de lo que llevaba. Empezó con un largo silencio, de esos en los que tienes que reunir el valor para ser honesto incluso contigo mismo. Y entonces llegaron las palabras. Bajas. Ronco. Real. Virgencita. No sé qué más hacer. Pausa. Lo intenté. Sabes que lo intenté. Estudiaba todos los días, todas las noches. Hice todo lo que estuve. Y aún así no fue suficiente. Y ahora mi madre está enferma y yo estoy aquí sin saber cuál es el siguiente paso y... tengo miedo. La voz se quebró al oír la última palabra. Tengo mucho miedo. No solo por no poder entrar en la universidad. Me da miedo decepcionar a mi madre. Me temo que todo su sacrificio fue en vano. Me da miedo no ser suficiente para cambiar algo. Las lágrimas fluyeron en silencio. Ni siquiera intentó sujetarlas. No pido que todo sea fácil. No te estoy pidiendo que dejes de sufrir más. Solo pregunto, un camino. En fin. Porque ahora mismo no veo ninguno. Él guardó silencio. Allí arriba, los ojos de la Virgen. Esa expresión serena que atravesó siglos, guerras, epidemias, revoluciones, y que seguía ahí, inquebrantable, con una paz que el mundo no podía fabricar. María Fernanda se arrodilló durante mucho tiempo. Sin prisa. No hay reloj. Dejar que ese lugar hiciera lo que ese lugar sabía hacer, dar la bienvenida a lo que estaba roto. Fue el padre Miguel quien lo notó. Un hombre de unos 60 años, pelo blanco, gafas de montura gruesa, con esa calma de alguien que ha pasado décadas aprendiendo a caminar despacio porque come crudo a toda prisa y porque Dios no tiene prisa. Se acercó con cautela, como si no quisiera interrumpir algo sagrado, y se sentó en el banco detrás de ella con un respetuoso silencio. Esperó. Cuando por fin se sentó de nuevo, secándose la cara con la manga de su sudadera, él solo dijo, ¿estás bien, hija? Ella le miró. Soltó una pequeña risa involuntaria, de esas que damos cuando la pregunta es tan honesta que no hay forma de mentir. No mucho, padre. Asintió, sin prisa por arreglar nada. A veces es necesario llegar aquí sin nada en las manos para finalmente recibir lo que necesitas. Dijo despacio, como si no estuviera predicando, solo hablando. La Virgen no elige a quienes llegan con todo resuelto. Elige a quienes llegan. María Fernanda se quedó con esta frase. Elige a quienes llegan. El sacerdote le hizo una breve bendición, murmuró una oración corta y se levantó tan tranquilo como había llegado. Antes de irse, apoyó suavemente la mano en su hombro un segundo. Ve con fe, hija. El camino aparecerá. Y se fue. Se sentó unos minutos más. Algo había cambiado dentro de ella. No era euforia. No era la certeza de que todo se resolvería. Era algo más sutil, pero más sólido, una quietud. Como si el peso sobre sus hombros no hubiera desaparecido, sino que se hubiera distribuido de otra manera. Como si ya no lo llevara sola. Cuando por fin se levantó para marcharse, pasó lentamente por el pasillo lateral de la basílica. Fue allí donde lo vio. En la esquina de un banco de madera, casi oculto, como si se hubiera caído del bolsillo de alguien, había un pequeño papel doblado. Casi atraviesa el camino, pero algo la hizo detenerse. Miró a su alrededor. No había nadie cerca que pudiera haberlo dejado caer. El banco estaba vacío. El pasillo, silencioso. Ella aceptó el papel. Se desarrolló. Era un folleto sencillo, impreso en blanco y negro, con los bordes ya ligeramente arrugados como si lo hubieran manipulado antes. En la parte superior, en letras modestas, Programa de becas de educación superior, convocatoria abierta a un programa de becas para educación superior. Poco publicitado. Con la inscripción abierta durante unos días. María Fernanda lo leyó 2 veces. 3. Su corazón latía con fuerza de una forma que no esperaba. Era para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Cubría la matrícula, los materiales y parte de los gastos. Incluía el curso de medicina entre las opciones disponibles. Se quedó en el pasillo, con el papel en las manos, sintiendo algo que no podía nombrar bien. No era solo esperanza. Era una especie de reconocimiento, como cuando encontramos algo que buscábamos sin darnos cuenta. Esto no era casualidad. El pensamiento llegó claro y firme, sin drama, sin exageraciones.
Solo una certeza tranquila que bajaba por su pecho como agua limpia. Dobló el papel con cuidado. La guardó en el bolsillo de su sudadera, en el mismo sitio donde estaba la nota de su madre. Y salió de la basílica con un paso diferente al que había dado. No está resuelto. No curado de todo. Pero con una cosa que no tenía cuando llegó, en una dirección. De vuelta en casa, María Fernanda estaba sentada en la mesa de estudio con el papel delante. A la luz de la pantalla amarillenta, leyó cada línea con atención. El programa era real. Tenía una página web, un número de registro, una lista de documentos necesarios. No era algo grandilocuente, ampliamente publicitado en los periódicos o en las redes sociales. Era discreto, casi escondido entre tanta otra información que circulaba sin que nadie prestara atención. Exactamente el tipo de cosas que la mayoría de la gente pasaría por alto sin darse cuenta. Pero ella sostenía ese papel en las manos. El plazo de inscripción terminó en 4 días. No se lo contó a su madre esa noche. No porque quisiera ocultarlo, sino porque primero necesitaba creerse a sí misma antes de poner esperanza en otra persona. Ya había visto cómo un sueño se desmoronaba. No quería ser responsable de levantar y luego derribar el mismo sueño a ojos de doña Carmen. Se quedó despierta hasta tarde recogiendo los documentos. Prueba de ingresos. Expediente académico. Declaración de residencia. Carta de presentación personal. La carta de presentación fue la parte más difícil. Se quedó mirando el lienzo en blanco durante casi media hora, sin saber por dónde empezar. ¿Cómo escribir sobre ti mismo sin sonar arrogante ni parecer demasiado pequeño? ¿Cómo contar una historia de sacrificio sin que parezca victimización? ¿Cómo explicar quién era María Fernanda López de Iztapalapa de una manera que hiciera que alguien al otro lado lea? Y pensé, ¿merece esta chica una oportunidad? Y entonces dejó de pensar en la estrategia. Y simplemente escribió la verdad. Escribió sobre la máquina de coser de su madre que nunca se detuvo. Sobre el frío pasillo del hospital cuando tenía 15 años. Sobre el sueño de ser médico no por prestigio, sino por un propósito. Sobre el examen que no aprobó, sobre el peso de la derrota, sobre la madre que enfermó, sobre el papel encontrado en una basílica una mañana cuando fue allí a pedir no una respuesta, sino un camino. Él escribía todo. Lo releyó una vez. Respiró hondo. Y lo hizo. Los días siguientes fueron los más extraños que ha vivido nunca. Había hecho su parte. Se había apuntado. Y ahora no quedaba más que esperar, que es exactamente lo más difícil del mundo para quienes están acostumbrados a actuar, a estudiar, a controlar lo que puede controlarse. La espera tiene un sabor amargo y, a la vez, sagrado. Es el momento en que nos vemos obligados a soltar lo que no podemos sostener. Confiar en lo que no puedes ver. Vivir un día a la vez, que suena sencillo pero en la práctica es una disciplina que lo exige todo. María Fernanda estaba ocupada cuidando de su madre. Aceptó pequeños pedidos de costura para ayudar con los gastos. Tareas sencillas que doña Carmen enseñaba desde el sofá, supervisando con ese sutil orgullo de madre que ve crecer a su hija sin que ella pida permiso. Cocinaba. Él hacía la compra. Mantuvo la casa en marcha. Y cada noche, antes de dormir, miraba la imagen de la Virgen en la estantería y solo decía, confío. 2 palabras. Pero cuestan mucho. Diciembre llegó con la ciudad decorándose sola. Las calles de Iztapalapa empezaron a llenarse de luces. En las esquinas de las calles aparecían puestos de ponche y buñuelo. El olor a canela y piloncillo se apoderó del aire. Ciudad de México tiene una forma particular de entrar en diciembre que resulta casi imposible de describir para quienes nunca han estado allí. Es una mezcla de devoción y fiesta, de sagrado y cotidiano, que hace que todo el mes parezca que algo grande está a punto de suceder. Para María Fernanda, el mes llegó cargado de otra ansiedad. El programa había dicho que los resultados se comunicarían para la segunda semana de diciembre. Revisaba su correo electrónico por la mañana, la tarde y la noche. Nada. Lucía llamó preguntando. Aún no hay noticias. Nada todavía. Llegará. Sé que llegará. María Fernanda sonrió sin mucha convicción y cambió de tema. El 11 de diciembre transcurrió en silencio. Se despertó, cuidó de su madre, preparó la comida, cosió el dobladillo de los pantalones que había que entregar, bebió té caliente observando el movimiento de la calle por la ventana. Un día normal. Un día que no aportó nada. Por la noche, mientras ayudaba a su madre a acomodarse para dormir, doña Carmen le tomó de repente la mano. Sí, mamá. Su madre la miró un momento, con esa expresión que María Fernanda rara vez veía, cuando Carmen bajaba completamente la guardia y dejaba que apareciera la ternura que normalmente protegía bajo la capa de fuerza. Pase lo que pase, eres lo mejor que me ha pasado. Quiero que lo sepas. María Fernanda sintió que se le apretaba la garganta. Mamá, para.
No estoy siendo dramática. Carmen sonrió. Solo digo la verdad. Que duermas bien. Apagó la luz de la habitación de su madre y se quedó un momento en el oscuro pasillo. Pase lo que pase. El 12 de diciembre nació diferente. Lo sintió en cuanto abrió los ojos. No sabía explicar por qué. Era el día de la Virgen de Guadalupe, el día más sagrado del calendario para millones de mexicanos. La ciudad ya despertaba en celebración, en procesiones, en devoción. Pero había algo más que eso. Una cualidad específica en la luz que entraba por la ventana. Una quietud que no estaba vacía, sino llena. Se tumbó un momento, mirando al techo. Hoy es un día importante, pensó. No sé cómo, pero lo es. Se levantó, preparó el café, puso el atole al fuego para su madre. A través de la ventana, ya podía oír el ruido lejano de los peregrinos que caminaban hacia la basílica desde el amanecer, cumpliendo promesas, llevando imágenes, cantando. Estaba lavando sus tazas cuando su móvil vibró sobre la mesa. Una notificación por correo electrónico. El remitente. Programa de becas de educación superior. El mundo se detuvo. Se secó las manos lentamente con el paño de cocina. Más despacio de lo necesario. Como si necesitaras un segundo extra para prepararte para lo que fuera que viniera en ese correo. Como si supiera que, al abrirlo, nada volvería a ser igual. Sacó su móvil. Abrió el correo. Leyó la primera línea. Y entonces tuvo que sentarse. No porque las piernas fallaran, sino porque todo el cuerpo tuvo que detenerse para procesar lo que los ojos leían. Estimada María Fernanda López, es un gran placer anunciar su selección para el programa de becas de educación superior, modalidad completa. Integral. Beca completa. Medicina. Lo releyó 3 veces, 4, 5, como había hecho con el resultado de la UNAM semanas antes. Pero esta vez las palabras no cambiaron para peor. Se quedaron allí, firmes, reales, verdaderos, diciendo lo mismo cada vez que ella leía. Ha sido seleccionado. Mamá. La voz salió antes de que pensara. Alta, ronca, con una urgencia que hizo que doña Carmen saliera de la habitación aún medio dormida, con el pelo suelto, el rostro marcado por la almohada. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? María Fernanda cruzó la pequeña habitación y abrazó a su madre con una fuerza que sorprendió a ambas. Enterró la cara en su hombro, como hacía cuando era niño, y sintió como las lágrimas volvían, pero completamente diferentes a las de hace semanas. No eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alguien que por fin puede soltar algo que había estado sosteniendo con ambas manos demasiado tiempo. Aprobé, mamá. Aprobé. Beca completa. Medicina. Doña Carmen se quedó quieta un segundo. Y entonces sus brazos rodearon a su hija, y ella también lloró, y las dos se quedaron así en medio de la pequeña sala de Iztapalapa, abrazándose, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras fuera de la ciudad celebraban a la Virgen de Guadalupe y las campanas de la basílica resonaban por toda la ciudad como si supieran, como si también celebraran. Más tarde ese día, María Fernanda fue a la ventana de su dormitorio. Miró la calle, al barrio que lo había creado, a las casas coloridas, a los niños jugando en la acera, a la señora del mercado de la esquina que conocía a todos por su nombre. Pensó en el examen que no aprobó. Ese día en que salió la lista y su nombre no estaba. En ese pesado silencio que llenaba la habitación y parecía no tener fin. En ese momento, pensó que era el final. Pero no fue el final. Solo era una desviación. Dios había cerrado una puerta que ella empujó con todas sus fuerzas, no para castigarla, no por negligencia, sino porque había otra puerta que aún no había visto. Una puerta que solo apareció cuando dejó de empujar la primera. Cuando fue a la basílica sin respuestas y pidió solo un camino. Cuando encontró un papel olvidado en un banco y decidió creer que no era casualidad. Había sido fe, no la fe fácil de los días tranquilos. La otra fe, la más difícil. El que persiste en la oscuridad, sin ver nada, sin garantías, sin citas programadas. La fe que dice que confío incluso cuando no hay pruebas visibles en las que confiar. Esa fe había sido el camino. Semanas después, el primer día de clase, María Fernanda entró por la universidad con la mochila a la espalda y el corazón acelerado. Los pasillos eran amplios, llenos de movimiento, de rostros desconocidos, de una energía que nunca antes había sentido. Había chicas y chicos de todos los barrios, de todas las historias, todos allí por la misma razón. Aprender. Cambio. Crece. Encontró un escritorio, se sentó y puso el cuaderno nuevo sobre la mesa. Y antes de que llegara el profesor, se tomó un segundo para mirar el cuaderno. En la portada, con su letra, había escrito una frase esa mañana antes de salir de casa. Cuando todo parecía perdido, Dios seguía escribiendo a mi manera.
Pasó el dedo por las palabras. Y sonrió. No la sonrisa tensa y forzada de la mañana del examen de la UNAM. La otra sonríe. Lo que nace cuando la persona está exactamente donde debe estar. Para quienes estén escuchando esta historia ahora mismo, quizá también estés en una época en la que salió la lista y tu nombre no estaba. En la que la puerta que empujabas con todo simplemente no se abría. En la que el peso parece demasiado grande y el camino parece invisible. Si es así, quiero que saques algo de esta historia. Las puertas cerradas no son el final. Son redirecciones. Y a veces el milagro no llega como planeábamos. Viene en un papel olvidado en un banco. En una carta que llega en el día más sagrado del año. En una oración hecha de rodillas sin palabras hermosas, solo con verdad. La fe no es la ausencia de miedo. Realmente se trata de seguir con él. Va a ir a la basílica cuando esté hecha trizas. Es apuntarse incluso sin esperanza. Confío en que es un murmullo cuando no hay certeza visible. Y Dios, que ve lo que plantas en la oscuridad, siempre encuentra la manera de darle vida en el momento adecuado. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite fe ahora mismo. Y os pido que nos bendigáis con vuestra suscripción al canal y que nos dejéis lo que vuestro me gusta en este video. Cuando todo parece perdido, Dios sigue escribiendo a su manera. Escribe esto en los comentarios si te lo crees. Mañana continuaremos este viaje juntos.